quiero ofrecerle la palabra al señor Ministro de Educación para que dé a conocer el proyecto que comenzamos a discutir en esta sesión. Señor Ministro. ¿Hay Dimer? Bueno, como decía, muy buenas tardes, señor presidente, muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Lo que estamos presentando a continuación es el primer tramo de lo que la presidenta Bachelet ha llamado la gran reforma educacional. Como ustedes saben, esto lo hemos dividido en tres proyectos o tres iniciativas dentro de un proyecto que vienen por la Cámara de Diputados, que es el tema del fin a la selección, al financiamiento compartido y al lucro, en tanto la reforma institucional y de cobertura de la educación inicial está siendo ingresada por el Senado. Quisiera primero decir que en las primeras partes vamos a estar todos de acuerdo, después quizás no tanto. Ojalá que sí. Que todos... Fidel, llegó la subsecretaria. Aquí hay un espacio, no está nadie aquí. Fidel, aquí hay uno. Aquí hay uno. Está desocupado. El único problema es que te acerca, eso es muy grave. Con ese guardaespaldas. Ya. Por favor, disculpe, señor ministro. Bueno, bienvenida, subsecretaria, por cierto. Decía que posiblemente todos convendremos en que la educación de calidad para todas y todos es la principal herencia que dejamos a las generaciones venideras y que no hay duda que una medida bastante cercana a lo que puede ser considerado un país desarrollado es el país que es capaz de brindar a todas y todos sus habitantes un sistema educativo de calidad, que no dependa de la cuna de cada cual ni de la capacidad de pago de cada familia. Es por lo demás el tipo de sistema que ustedes observan en todas las economías desarrolladas del mundo. Pero esto no solo es un imperativo ético, sino que en un mundo global, desafiante e integrado, donde competimos no solo unos con otros, sino que con todas las otras naciones, el desarrollo de un país depende cada vez más del talento, civilidad y creatividad de las personas. De hecho, voy a hacer una pequeña digresión económica. Si ustedes ven el despegue final del mundo desarrollado que se produce después de la posguerra, es enteramente debido al incremento de la productividad, no de la acumulación de factores. Y eso, a su vez, es enteramente explicado por las mejorías en su capital humano. Y desgraciadamente el mundo en desarrollo en general no exhibe buenas cifras de productividad porque no exhibe buenas cifras de educación. Por tanto, este es un desafío país de la mayor importancia, tanto en términos de cohesión social como en términos de la posibilidad de seguirnos desarrollando. Los pilares, por tanto, de la reforma son precisamente el mejorar la calidad y su llegada general o cobertura general, para lo cual necesitamos un sistema que sea más equitativo e inclusivo, donde la educación es un derecho de las personas, independientemente de su capacidad de pago y de su origen socioeconómico, que tiene como su matriz central una red de educación pública que ofrece una educación de calidad hasta los confines del territorio, que tiene una vocación y un contenido integral que va desde la educación inicial hasta la educación técnica y profesión docente, que pone el centro en las personas y las comunidades educativas y, como es la experiencia también de todos los países desarrollados,
que fomenta la participación y el involucramiento de las familias y de la ciudadanía en los esfuerzos por mejorar la educación. Esto es un elemento, señor presidente, que vamos a ver con particular fuerza cuando presentemos el proyecto sobre la nueva educación pública, porque también la experiencia internacional muestra que sin participación de las familias y sin la adecuada rendición de cuentas del gestor educacional a las familias, es difícil que la educación sea de calidad. Yo diría que la mayor dificultad, pero precisamente por eso es que solo algunos países lo logran y otros se quedan en el camino, es que la reforma es enteramente sistémica. No hay una bala de plata que uno pueda decir, yo hago 1, 2 o 3 medidas y con eso mejoro la calidad de la educación. Cuanto más se avanza en la educación, más complejo se torna a seguir avanzando, porque cada vez más tiene que ver con el sistema general de incentivos y gobernabilidad que tiene el sistema en su conjunto, y no con particularidades o partes del edificio. En parvularia, como les decía, lo estamos ingresando por el Senado, y esto es muy importante, tanto para la educación pública como para la equidad. Se está mejorando la institucionalidad, la calidad y la cobertura se está llevando a la cobertura de países desarrollados, cosa que hoy día no tenemos. Tenemos solamente la mitad de la cobertura en educación inicial que en los países desarrollados. En materia escolar, nosotros creemos que la educación de calidad para todos y todas requiere todas estas condiciones. Primero, que no sea organizado como un emprendimiento comercial, ya vamos a detallar por qué. Que tenga la mejor calidad de los egresados dedicados a la profesión docente, para lo cual necesitamos una política nacional docente, que también incluiremos en el segundo semestre. No obstante, nosotros sentimos que nuestra educación pública está hoy día en un muy mal pie, por lo cual estamos planteando el ponerla al día a través de 2 expediciones. La primera, una agenda corta que tiene que ver con eliminar ciertas trabas burocráticas y de otro tipo que impiden que el apoyo y los fondos del Ministerio de Educación lleguen efectivamente a lugares donde se tiene necesidad, pero creemos que es limitado lo que puede hacer esa agenda corta y hay que reestructurar la educación pública para darle un adecuado sistema de incentivos y una buena rendición de cuentas que hoy día no tiene. Sin duda, y como lo demostraré después, necesitamos, y eso creo que ha sido consensual, que se produzca un significativo incremento de recursos de la educación, más allá de lo que ya lo ha hecho. Hoy día la educación, el presupuesto de educación debe ser entre 6 y 7 veces más de lo que era el año 89, lo que es espectacular como incremento de recursos, pero todavía es insuficiente para asegurar calidad para todas y todos. Asimismo, no obstante que se ha hecho mucho avance, y hay que reconocerlo, en el último tiempo en materia de un buen diseño institucional de la educación escolar, necesitamos todavía mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad. En materia de educación superior, que también será un tema del segundo semestre, vamos a mejorar la institucionalidad. Hemos visto un proyecto de emergencia referido al administrador provisional, pero con justicia su comisión, señor presidente, ha planteado que se echa de menos el tema de la superintendencia, cuestión que traeremos las próximas semanas. Transformar la Comisión Nacional de Acreditación en una efectiva agencia de aseguramiento de la calidad en educación superior. Necesitamos subir el nivel de recursos para docencia e investigación en la educación superior, avanzar hacia la gratuidad universal y desarrollar mejor las especialidades técnico-profesionales, así llamados CFTs e IPs. Todo eso lo contendrán los proyectos del segundo semestre. Estamos hoy día básicamente frente a los primeros proyectos para ir mejorando y poniendo en nuestro juicio los incentivos correctos para la operación de la educación general. Alguien podría decirse, ¿por qué cambiar si Chile parece estar tan bien a nivel latinoamericano?
Y es cierto, Chile tiene en las pruebas internacionales el mejor score dentro de todos los países latinoamericanos. Pero como ustedes sabrán, nosotros también tenemos el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Y tenemos de lejos el mejor ranking de competitividad de Latinoamérica. Y cuando nos metemos al interior del ranking de competitividad, desgraciadamente las variables educacionales están mucho más atrás que otras variables institucionales como el manejo económico, en nuestro nivel de apertura al comercio internacional, etcétera. Por tanto, es fácil hoy día establecer que la educación se ha transformado en un elemento de rezago o de mitigación de nuestra potencialidad de desarrollo y no un elemento líder. Para mayor abundamiento, es fácil compararse con Latinoamérica, pero veamos qué es lo que ocurre en el concierto mundial donde Chile compite. Y aquí hemos listado un conjunto de países que tienen niveles de ingreso per cápita medido a paridad de poder de compra en el entorno de los $20.000, que es lo que actualmente tiene Chile. Y vemos que tanto en lectura como en matemática, los desempeños de los otros países como Polonia, la República Checa, Portugal y Grecia son pero muchísimo mejores, no son marginalmente mejores que los de Chile. Por tanto, es claro que nuestra calidad media, lo que es un problema transversal, tanto de municipales como particulares subvencionados y particulares pagados, es un problema pendiente de resolver por la sociedad chilena, posiblemente el peor de todos. Mucho se ha dicho que necesitamos inyectar directamente nuestros esfuerzos hacia el tema de la calidad. Nada sería más grato para un ministro de Educación que contar con balas de plata para poder efectuar esa mejoría de calidad. Pero justamente la constatación compleja y profunda de qué es lo que nos ocurre en educación es lo que nos ha hecho recomendar un conjunto de proyectos de ley que son de carácter sistémico, porque las iniciativas de rápido rendimiento parecen haberse agotado completamente. Vean ustedes lo que está pasando con los resultados comparados vis a vis los países de la OECD en nuestras pruebas PISA. Después de un comienzo relativamente auspicioso hasta hace 10 años atrás, de ahí en más nos hemos estancado completamente y no estamos acortando la brecha ni en matemáticas, ni en ciencia, ni en lectura respecto de los países desarrollados. Por tanto, es evidente que ya no se trata de seguir haciendo experiencias locales o particulares cuando de calidad se trata, con todas las limitaciones que puede tener la PISA como medida de calidad, pero es una buena aproximación. Es evidente, como les decía, simplemente por inspección, que no estamos progresando y no estamos acortando las brechas con la OCDE. Si ustedes miran lo que está ocurriendo en materia de ingreso per cápita, que no lo tengo acá, verán fácilmente por inspección que de manera monotónica significa que siempre crece, cuando es monotónicamente creciente, el ingreso per cápita del país se acerca a la media de la OCDE. Pero no nos ocurre eso con educación. Entonces aquí hay una tremenda señal de alarma para nuestro país. Bueno, ¿es esto, por así decirlo, curioso o inexplicable? La verdad que no. La verdad, yo creo que en eso hay bastante más conciencia hoy día de la que había hace un tiempo atrás, que simplemente mirando cuánto es el gasto que tenemos por estudiante, comparado con los países de la OCDE, nos damos cuenta que nuestro gasto por estudiante es muy insuficiente. Y ven ustedes que Chile está del orden de, si lo comparamos con lo que nos correspondería para nuestro nivel de ingreso, estamos en gastos del 60% con suerte de lo que exhibe la media de los países desarrollados y desde luego de lo que gastaban cuando tenían nuestro nivel de ingreso. O sea, claramente tenemos una desalineación en el gasto. No sorprendentemente, la situación de nuestra profesión docente deja mucho que desear.
tenemos que el nivel de estrés producido por la cantidad de horas que dan, de lectivas que dan los profesores, es muy superior a la media de los países desarrollados, y su salario es bastante inferior, o por lo menos está en la parte baja. Por tanto, aquí tenemos típicamente que uno de los corolarios inmediatos del bajo nivel de gasto público en educación son profesores estresados y relativamente mal pagados. No sorprendentemente, con bajo gasto y estrés, los conocimientos y contenidos que conocen nuestros profesores son muy bajos cuando lo comparamos con países a los que deberíamos estar emulando. Chile, a su vez, tiene uno de los índices más altos de segregación escolar. Por tanto, un bajo nivel de gasto, una mala formación de los profesores y una educación brutalmente segregada están en la base, creemos, de nuestro mal resultado educativo. En lo que sigue, argumentaremos por qué terminar con la tríada lucro, selección y copago es fundamental como primer paso, condición necesaria, si bien no suficiente, condición necesaria, si no bien suficiente. Cuando uno dice necesario, es que sin ello no logra calidad. Cuando dicen que no es suficiente, es que no basta ello para asegurar calidad. La tríada esta es imprescindible cambiarla. Nuestro principal problema es que la educación obligatoria en Chile está organizada sobre la base de un mal sistema de incentivos o el paradigma de mercado. Yo les diría a aquellos que temen que esto sea una especie de brote ideológico de nuestra parte, que la verdad las cosas es que estamos en buena compañía, porque lo que nosotros estamos planteando no es algo que sea una experiencia arriesgada chilensis. Lo único que ha sido una experiencia arriesgada chilensis es la forma en que tenemos actualmente la educación, que difiere completamente de la forma en que está organizada la educación en todos los países desarrollados del mundo. En todos los países desarrollados del mundo, con excepciones realmente minúsculas, la educación se provee como un derecho y no está organizada como empresas con fines de lucro. La experiencia chilena, en ese sentido, fue claramente una experiencia sin precedentes en el mundo y desgraciadamente de consecuencias bastante indeseables. Como ustedes saben, desde la época de la dictadura militar, la educación universitaria, y eso ya nos dirá dar una pista, fue organizada sin fines de lucro. ¿Por qué? Se preguntaría uno si el lucro, aparentemente, según algunos, conlleva a mejor educación. ¿Por qué se prohibió el lucro en la educación superior? Es más, los archivos de la Comisión de Estado, que en ese entonces organizó la educación secundaria, señalan con claridad que fue un tema sumamente dividido y que en particular Jorge Alessandri Rodríguez, expresidente de la República, se oponía completa y radicalmente a meter el lucro dentro de la educación. Por tanto, tenemos que hacer un sistema que es raro, que no es lo habitual en el mundo. Lo habitual en el mundo es que no haya lucro y que acá mismo algunos consideraron lo mismo en la dictadura militar, toda vez que no se permitió el lucro en la educación superior. La selección, que está prohibida en el mundo con métodos cada día más automáticos y centralizados, a objeto de evitar todo tipo de selección a nivel de la escuela, es también un rasgo distintivo de la educación chilena que no se observa en el resto del mundo. Es más, si ustedes leen la literatura sobre lo que ha estado ocurriendo en el mejor sistema educativo del mundo, es que han hecho crecientemente ciego el sistema de selección a objeto de que no haya ningún tipo de discriminación y que sea enteramente objetivo e imparcial. No obstante, nuestro sistema se caracteriza, como lo veremos un rato más, por un profundo descreme. El copago, por último,
es también un elemento rarísimo en el firmamento internacional del sistema educativo, y es obvio, por definición, que segrega a las familias según la capacidad de pago que tengan para poder acceder a educación de distinto tipo. Nosotros creemos que al final el lucro, la selección y el copago lo que ha producido es una alta segregación y discriminación, tal como lo señalaba el índice recientemente nombrado. ¿Por qué segregar es malo? Básicamente por dos razones. El primero, porque al separar a los niños les impide conocerse, lo que genera una sociedad dividida y con dificultades de emprender en común. Pero además, desde el punto de vista meramente cognitivo, el separar no ayuda a la calidad media por el conocido efecto par, que aunque hay algunos que lo disputan, la literatura educacional mundial tiende abrumadoramente a apoyarlo como un efecto muy significativo en el aprendizaje. Pero la segregación no solo produce un problema en la calidad por la subutilización de lo que uno aprende de sus pares o el efecto par, sino porque permite que la calidad de los proyectos educativos se haga completamente inobservable. Si un emprendimiento educativo tiene niños seleccionados con alta capacidad cognitiva y vocación de aprender, y otros colegios tienen todo lo contrario, niños con grandes dificultades, el comparar los puntajes de ambos colegios no nos dice nada respecto de la calidad del colegio. Bien puede reflejar exactamente y solo la calidad de los alumnos. De hecho, todos los estudios que se han hecho en Chile, incluyendo a Ricardo Paredes, que es más bien de una sensibilidad opositora, y a gente como el Acua, Misala, Beley, Contreras, concluyen que cuando se controla por la capital cultural de los alumnos, las escuelas de la parte más alta socioeconómica no lo hacen mejor que las otras escuelas, tampoco que las escuelas privadas lo hagan mejor que las públicas, tampoco que las con lucro lo hagan mejor que las sin lucro, más bien al contrario. Entonces, básicamente lo que ocurre es que se produce un gran problema de observabilidad, lo que confunde y le resta la potencia que tiene la libre elección de las familias como un elemento que discipline la calidad. Porque las familias no pueden observar la calidad, y al no poder observar la calidad se terminan guiando por otros factores para hacer sus decisiones educacionales. Pero también nosotros, todos acá, los que hacemos políticas públicas, tenemos grandes dificultades para orientar nuestros instrumentos hacia la calidad, habida cuenta que es menester hacer complicados en el ejercicio econométrico para saber si la calidad de un colegio es mejor que otra, porque hay que controlar por otros factores que al estar segregados no son iguales en todas las escuelas. El lucro, el copago y la selección son la base de un esquema que impide estructuralmente la calidad y equidad de nuestro sistema educacional. No son los únicos, no reemplazan el tener buenos directores de escuela, no reemplazan el tener buenos profesores, no reemplazan el tener aulas ordenadas y con disciplina, no reemplazan un conjunto de otros temas que también son importantes y que vendrán en los siguientes proyectos, pero sin eliminar estos rasgos, la verdad, decimonónicos de nuestra educación, no va a ser posible hacer un uso eficiente de los recursos públicos para garantizar calidad a todas y todos. Bien, vamos a ver en concreto cómo hemos planteado en este proyecto de ley el fin a estos tres elementos. El fin al copago no se hará meramente reemplazando lo que las familias hoy día pagan por recursos que vendrán desde el Estado,
sino que el fin al copago, habida cuenta que no puede ser selectivo, está implicando un reemplazo, y más que un reemplazo, como lo explicaré en un momento más, de los recursos para aquellas escuelas que cobran copago, pero también los mismos recursos serán acopiados a aquellas escuelas que no cobran copago, a objeto de no discriminar en contra de las que ya eran gratuitas, por el contrario, premiarlas por esa condición. El copago será una buena noticia para las familias al fin del copago, porque será una menor carga financiera para las familias y una potencial fuente, ahora que está de discusión la reforma tributaria, de ahorro para las mismas. ¿Qué hace el proyecto? Primero, elimina gradualmente el financiamiento compartido en los establecimientos educacionales subvencionados, aumenta los recursos invertidos en los estudiantes y asegura que los montos adicionales potencien mejor la calidad de la educación, puesto que son recursos también condicionados a mejoras de calidad. Y por último, elimina en el corto plazo, digamos, durante un largo plazo, el copago de una manera voluntaria, no de una forma obligatoria. Serán las propias escuelas las que definen si van a cortar el copago o no lo harán. Se elimina el corto pago en un plazo de 10 años, como les decía, a partir de la aprobación de la ley, y más que se duplican los recursos que hoy aporta el bolsillo familiar, con lo cual queda de manifiesto que aquí no se está reemplazando simplemente, sino que se están incrementando los recursos que, como veíamos en una de las primeras transparencias, es uno de los elementos que desentonan en Chile respecto del resto del mundo, con un gasto por estudiante inferior a lo que nos correspondería a nuestro nivel de desarrollo. Por tanto, es correcto poner más recursos, no solo poner más recursos, pero también hay que aumentar los recursos. Y disminuye el monto máximo de cobro en pesos conforme va aumentando la subvención general. Para incentivar la disminución del copago voluntario, se crea una asignación de gratuidad que se entrega a todas y todos los niños en aquellos establecimientos que sean gratuitos y que no lucren. Asimismo, y por una razón que voy a explicar en un momento más, aumenta la cobertura de la SEP al quintil 3 y 4, lo que nosotros llamamos ahora alumnos preferentes, siendo alumnos prioritarios los que cubría actualmente la SEP. Para dar una idea, al año, como esto se va reajustando por la UCE, partiría la SEP ampliada con 21.600 el año que comienza esto, que es el 2016, una asignación de gratuidad que parte en 5.500, pero después se va a 10.900, con lo cual la inversión promedia por alumno del Estado estaría en 98.000 inmediatamente, cuando suba la otra en el 2020 ya, pero como sube rápidamente la de gratuidad, estaría por sobre los 100.000 pesos. Nadie que haya conversado con sostenedores puede negarse al hecho que educar eficazmente y con calidad a un niño por menos de 100.000 pesos mensuales es prácticamente imposible. No estamos haciendo todo el aumento de recursos que nos gustaría, pero por lo menos es un aumento significativo. Veamos qué es lo que pasa en la actualidad. En la actualidad, nuestro sistema de subvención general, más la subvención escolar preferencial, más el copago que pueden cobrar las familias, es particularmente lesiva para los grupos medios. Los grupos bajos pueden obtener tanto la subvención escolar preferencial como la subvención. Y ven ustedes que el grupo más bajo, que tiene una mayor concentración de alumnos SEP, tiene recursos directos por 91.000, y esto va bajando, y el sector medio tiene el más bajo de todos porque no tienen SEP y tampoco tienen copago. Y finalmente se invierte a medida que el copago sube en los estratos superiores. Esto es contraintuitivo con cualquier política progresiva que uno quisiera tener. O sea, esto es una U que daña a la clase media. Con el proyecto, si es que la UCE, y espero que no sea así, solo se
reajustara en un 5% por año. En régimen, que el año 2026, la curva se habría invertido del siguiente modo. Ustedes verían que tiene por lo menos la forma correcta o intuitiva, que es poner más donde hay menos, a diferencia de la U actual, distributivamente es apropiada. Tiene el problema, que ha sido planteado por algunos, que con estos reajustes, el estrato alto que hoy día está recibiendo 111.000, esto en pesos del año 2014, pesos del 2013, estaría recibiendo menos. No obstante, bastaría que lográramos que, y en eso espero que estemos todos compactados, que, aunque me siento un poquitito traidor con quien ocupa el cargo que yo tuve, pero bueno, pastelero tus pasteles, si lográramos que la economía nos permitiera aumentar la subvención, la UCE, en 7% por año, veríamos que en régimen no solo hemos cambiado la mala distribución que tienen actualmente los recursos, sino que todos y cada uno de los distintos segmentos tendrían una subvención real mayor. Esto es particularmente preocupante para los establecimientos con alto copago. Verían ustedes que ese problema no se suscita en la medida en que la UCE se vaya reajustando más rápidamente. Bueno, creo que más allá de las diferencias que legítimamente podamos tener, creo que hay poco en esta sala que pudiera estar en desacuerdo con que la forma de entregar las subvenciones por estrato socioeconómico tuviera más bien la forma de la línea naranja o de la línea gris, y claramente todos creo que estaríamos de acuerdo en que la línea azul no es una adecuada distribución por segmento. ¿Cómo afecta esto a la calidad? Bueno, el aumento de los recursos van dirigidos a financiar la calidad de enseñanza de los distintos proyectos educativos. Se avanza en una educación de calidad integral que valore el encuentro entre los distintos niños y niñas. Y, como les decía, esto avanza hacia lo que ya es una convención en todos los países desarrollados, que es la educación no segregada y de calidad para todos. El copago ha demostrado, por lo demás, no generar valor. Si ustedes miran los trabajos que se han hecho, se ve que la calidad, o los puntajes SIMSE, para ser más exacto, y PSU de los colegios con copago no son mejores que los que sin copago, salvo para los tramos más altos de copago. O sea, claramente no ha sido eficiente como un método para lograr mejores puntajes. Finalmente, me queda final la selección. Se amplía el derecho a que todas las familias puedan elegir y se evita la discriminación. Algunos dicen, pues esto no es un problema tan grande. Claro, todo depende de en qué parte de la moneda o en qué cara de la moneda esté uno. Pero lo claro es que todos los indicadores de discriminación, vía ya sea examen de admisión, entrevista o certificado de matrimonio, que son cualidades de la familia, que son elecciones del colegio y no de la familia, son muy, muy elevadas y crecen conforme crece el nivel socioeconómico. O sea, esto es una variable detrás de la segregación que duda cabe. Basta mirar estas estadísticas para darnos cuenta que el descreme es creciente a medida que crece el nivel socioeconómico de los establecimientos. ¿Qué hace el proyecto? Plantea que no se debe discriminar y de una manera transparente. Establece que los establecimientos educacionales no podrán aplicar mecanismos de selección de estudiantes que generan discriminaciones arbitrarias. Regula y restringe, ya veremos aquello, no elimina las medidas de expulsión, porque la expulsión ha sido otra forma de descreme, y establece sanciones en el caso de identificar prácticas discriminatorias. Pero ¿cómo lo hace? Porque también aquí se han dicho cosas que no son ciertas. Establece un sistema de postulación o una plataforma de registro de preferencia que no es más que un ícono dentro de la página web de cada colegio, donde los apoderados registran a los niños, dando también
una función de preferencia, si no quedan en ese colegio en cuál les gustaría quedar. Da en general, para que los establecimientos se acomoden, un plazo de 2 años para que el sistema esté en funcionamiento, pero las familias postulan a los establecimientos ordenando sus preferencias, pero lo hacen en el establecimiento si así lo deciden. Y son los propios establecimientos, no una tómbola centralizada, los propios establecimientos los que asignarán los cupos respetando los criterios establecidos, que sean imparciales, dando una preferencia sí a los hermanos de los niños del colegio y tratando de respetar el 15% de alumnos prioritarios como está en la ley. Por tanto, aquí el que va a haber una especie de robot centralizado que va a decidir por los chilenos no es más que propio de quienes parecen estar viendo muchas películas de ficción. Es un mecanismo de registro que le permite también al ministerio conocer las postulaciones por distintos colegios, los cupos y las demandas, pero quienes finalmente asignan, siguiendo estos protocolos de imparcialidad, son los colegios. Saben ustedes que, y esto es la experiencia internacional, no se permite ningún tipo de discriminación, pero se hacen típicamente 3 casos de excepción, y esto ocurre en los mejores centros educativos del mundo. Desde luego los liceos artísticos y de alto rendimiento deportivo, digo a nivel de 7º básico, porque se necesita niños con ciertas habilidades especiales, y también los colegios para los niños de alto rendimiento, que aquí hemos llamado liceos emblemáticos. En ese caso nosotros permitimos, si así lo desean, que restrinjan la postulación a solo el 20% más alto del índice de desempeño escolar de cualquier establecimiento. Lo que sí se prohíbe son las pruebas de selección, porque las pruebas de selección han probado sin lugar a dudas que lo que seleccionan es por capital cultural de las familias y no por talento de los niños. Hay un conjunto de criterios que los podremos discutir después, a través de los cuales se establece cuáles liceos pueden ser emblemáticos o colegios para que tengan estas especies de centros de alto rendimiento escolar. ¿Cómo afecta a la calidad? Ya lo hemos repetido. Olvídense por un momento lo emblemático. Al producir integración, esto favorece el efecto par, favorece el que nosotros podamos observar más exactamente cuáles colegios son mejores que otros y por tanto es una medida más exacta para producir incentivos y desincentivos a aquellos colegios que lo hagan bien o mal. El fin al lucro, y aquí voy a ir relativamente lento porque es la parte quizás financieramente más compleja. Como ustedes saben, hoy día existe lucro y por tanto no todos los recursos públicos, porque al eliminar el copago en el futuro todos serán recursos públicos, son íntegramente destinados a fines educativos, por cuanto es legítimo en el actual sistema el que los financistas de los colegios, no por su trabajo en el colegio, sino por su calidad de integrador del capital, retiren utilidades que van fuera del sistema educacional a compensar al inversionista. Los estudios demuestran que esto no ha redundado en una mayor calidad ni renovación para el sistema. Esto, si quieren, después lo discutimos hasta el cansancio. Yo, en lo particular, que he dedicado una vida completa a estudiar estos temas, creo que el lucro no tiene nada de pecaminoso, que es un muy buen incentivo que se ha aprobado a través de la historia para producir mejora de productividad y de calidad de los bienes y servicios, pero también se puede leer en casi toda la literatura de punta de teoría económica que en el caso de la educación y en alguna medida de la salud, el lucro no es un buen incentivo para la calidad. ¿Qué hace el proyecto? Le da un plazo de 2 años para que los colegios se cambien de instituciones con fines de lucro a instituciones sin fines de lucro. Y establece los recursos públicos solo pueden dedicarse a fines educativos. Se da un plazo de 12 años para que los sostenedores privados sean dueños de los inmuebles educacionales esenciales.
este es un punto que va un poco más allá de simplemente el fin al lucro. ¿Cuál es la idea acá? En todos los servicios que proveen un bien o un servicio donde es fundamental la fe pública, esto es, que produce un problema social mayor el que alguno de estos servicios sea interrumpido, y usted lo tiene en el caso de la AFP, de los bancos, de los proveedores de carreteras concesionadas, en fin, pueden recorrer todas las distintas áreas. En todos esos casos se pide un cierto capital básico por parte del gestionador por una razón financiera. Cuando no hay capital básico o no hay un buffer, ¿cómo se dice eso? Una espalda, la menor cambio en las condiciones de mercado puede producir la quiebra de la institución e interrumpirse la provisión del servicio. Y en este caso tiene una implicancia social directa. Si se interrumpe el servicio, los niños se quedan sin colegio y eso es un problema para toda la sociedad, como lo hemos visto con la Universidad del Mar. Por tanto, es altamente deseable en todas las instituciones que proveen bienes que depende en que su continuidad, la fe pública depende de su continuidad, tengan un cierto capital básico. Y eso es lo que nosotros llamamos inmuebles educacionales esenciales, que como es lógico, no puede estar íntegramente hipotecados. Eso no significa que nosotros vayamos a discriminar que no haya ahora establecimientos que arrienden los colegios. Pero obviamente cuando uno está pidiendo capital básico, no nos saquemos la suerte, no nos hagamos trampa en solitario. Un capital básico no puede ser un capital que aparece con un pasivo al lado, que sería una hipoteca, por el mismo valor que el bien, porque en ese caso no es capital, es simplemente activo. Y hay una diferencia entre activo y capital. Capital es activo menos pasivos. Bueno, establece desde luego para evitar la triangulación y el lucro por esa medida que no se pueden realizar operaciones con relacionados. Bueno, ¿cómo sería la transición? Supongamos que partimos con un establecimiento que tiene fines de lucro en la actualidad. La complejidad de todo esto que algunos han llamado la inversión en fierros no deriva de ningún intento por construir en Chile una siderurgia, sino que simplemente de algo tan antiguo como respetar reglas del juego. Cuando el Estado permitió que distintas sociedades se organizaran con fines de lucro para proveer servicios educacionales, es menester honrar ese compromiso, aunque ahora lo estemos cambiando. Puesto de otra forma, es aceptable cambiar las reglas del juego de ahora en adelante, pero no con efecto retroactivo. Por tanto, tenemos que preguntarnos qué derechos tiene el sostenedor que hoy día tiene un activo, un capital, en su colegio, sobre ese capital, cuando ya no puede funcionar con fines de lucro. Entonces, veamos el caso en que efectivamente hay capital por parte del sostenedor. La parte de arriba son propietarios del inmueble. Tiene la alternativa de no querer seguir en esto, no desea la parte de abajo seguir recibiendo subvención, en cuyo caso el inmueble queda a disposición de su dueño, como no podría ser de otra forma. Y si decide continuar lucrando, tiene que pasar a ser particular pagado. O sea, ese capital lo invierte en otro negocio o queda en la única parte donde todavía la educación puede ser con fines comerciales, que es el particular pagado. Si, no obstante, quiere seguir en el mundo subvencionado, tiene dos alternativas. La de abajo es que sea muy generoso y decida transferirle la propiedad a la nueva personalidad, a la nueva persona jurídica sin fines de lucro, lo done. Como muchos tienen ahí sus ahorros, entendemos que no todos lo van a querer hacer, en cuyo caso lo que nosotros estamos permitiendo es que se lo venda al Estado o que se lo venda a la sociedad sin fines de lucro, ambos en un periodo de 12 años. Durante la transición permite arrendar por el periodo al 4% del valor residual. Discúlpenme aquí,
voy a abusar de vuestra paciencia yendo a lo que es mi especialidad. Esto yo lo he hecho mucho en el sector privado. En términos prácticos, esto es equivalente a valorizar la inversión del sostenedor y darle una rentabilidad equivalente a 4%. Eso es lo que significa esto en términos financieros. Hoy día, si usted invierte en sus haberes en una libre de riesgo, porque esto lo paga el Estado, si ustedes invierten su dinero en un papel del Banco Central a 10 años, reajustable, le va a dar 2,3%. Si ustedes quieren conseguir un leasing para hacerse de una propiedad inmobiliaria, lo podrán conseguir a 4%. Por tanto, esto es una rentabilidad equivalente a lo que obtendrían en un leasing. O puesto de otra forma, que con lo que el Estado le daría más el arriendo que pueden pagar desde la subvención, la sociedad sin fines de lucro puede comprar al sostenedor con una operación de leasing. Y el sostenedor, por tanto, podrá continuar en tanto sostenedor educacional, pero el propietario del capital queda íntegramente restituido. Si la que quiere quedar con el capital, como es obvio, es la sociedad sin fines de lucro, entonces tendrá que ser la sociedad sin fines de lucro la que cancele, como lo ha venido haciendo por lo demás hasta ahora. Muchas sociedades sin fines de lucro se han hecho de los inmuebles sobre la base de aplicar los excedentes que tienen desde la subvención. Como ahora suben la subvención, les será más fácil adquirir en un periodo de 12 años, que nadie ha clavado la pica en Flandes diciendo que tiene que ser 12 años, es algo que podemos conversar perfectamente. Entonces, el sostenedor puede descargar este capital, pagarse el capital, restituir su inversión a través, ya sea de dedicar el inmueble a otro uso, ya sea pasar a particular pagado, ya sea donarlo a la subvención o simplemente restituirse su capital y que se lo pague o la fundación o el fisco. Obviamente, si se lo paga el fisco, el inmueble queda para el fisco. La metodología es que termine el ministro, como es habitual. Anoten, por favor, sus consultas a fin de no interrumpir la... Muchas gracias. ¿Un punterito? Bueno, si vemos los 4 iniciales de la columna final, hemos visto, estos son sostenedores que son propietarios del inmueble. O sea que tienen una doble función, son propietarios del inmueble y que además, ¿cierto?, gestionan el proyecto educacional. En la segunda parte, gestión del proyecto educacional, no cambia nada. Siguen recibiendo su salario exactamente igual que antes y toda la comunidad educativa exactamente igual. Las 4 alternativas son para cómo va a compensar su inversión, ya sea que esa inversión sea completamente con recursos propios o ya sea que se la deba al banco, da lo mismo. Al final, lo importante es que los propietarios del inmueble es en alguna fracción el propio sostenedor, en otra fracción el banco, pero fundamos esos dos propietarios del inmueble. ¿Qué hacen los propietarios del inmueble cuando esto se cambia? Entonces, en el fondo, se lo venden al fisco, se lo venden a la sociedad sin fines de lucro en un plazo de 12 años, lo donan, lo dedican a otro negocio o se pasan a particular pagado donde lo pueden trabajar con lucro. Esas son las alternativas. Son todas opcionales, nadie está forzando a ninguna de ellas. Se está diciendo acá que estamos dedicando recursos a comprar fierros. ¿Qué creen ustedes que pasa hoy día? O sea, las inversiones que hacen los colegios cuando reinvierten las utilidades, ¿de dónde vienen esos dineros? ¿Cierto? Está bien, de la buena administración de lo que sea, pero son dineros que aportan o las familias o el Estado. ¿En qué terminan? En fierros. Porque los fierros resulta que son necesarios porque los niños no pueden hacer clases a la intemperie. Por tanto, no hay ningún cambio respecto a la hora. Lo único cambio que hay respecto a ahora es que se agregan más recursos vía una subvención de infraestructura para completar el proceso de, ¿cuál es la palabra exacta? Transparencia de la propiedad.
Ya, si no son propietarios del inmueble, entonces vamos acá. Si quieren continuar el sistema, ahí pueden comprar a un tercero a 12 años con los excedentes de la subvención. El tercero es el dueño del inmueble u otro. Pueden arrendar el periodo y pueden usar perfectamente la subvención para arrendar. Y de luego, si no siguen, salen del negocio nomás porque no tienen propiedad en esto. Bien, los sin fines de lucro, vamos a ir rápidamente sobre esto. Si son propietarios del inmueble y quieren continuar en el sistema subvencionado, siguen tal cual es ahora, porque así es como funcionan ahora. Si no son propietarios del inmueble y quieren seguir en el sistema subvencionado, nosotros les damos nuevamente un plazo de 12 años, que como les digo, no es la pica en Flandes, porque por la razón que les expliqué hace un rato atrás, nosotros no creemos bueno desde el punto de vista de la estabilidad del proceso educativo que hayan establecimientos que entregan educación que no tienen ningún activo esencial, porque están siendo extremadamente vulnerables a que cualquier cambio en la contingencia económica pudiera llevarlos a cerrar o a quebrar. ¿Cómo afecta todo lo anterior a la calidad? Bueno, desde luego con esto todos los recursos que van destinados a educación, particularmente los públicos, van a ser dirigidos a la educación y no a la rentabilidad de los inversionistas. Y promoverá un sistema donde la principal motivación de los sostenedores, nosotros creemos que esto es clave, sean los proyectos educativos y no simplemente el que sea un negocio más dentro de un portafolio de inversiones. Terminar con el lucro, lo he repetido varias veces, no es un viaje a lo desconocido, es simplemente actualizar nuestro sistema a lo que se hace en la gran mayoría de los países avanzados. La gran mayoría de los países, en todos los países avanzados. Termino diciendo que estos cambios son condición necesaria, pero no suficiente. En la medida en que tengamos estas distorsiones de incentivos en nuestro sistema educacional, los otros esfuerzos que vamos a hacer serán estériles. Esto no significa perder de vista que además de estos factores es urgente discutir otros factores, fundamentalmente el Plan Nacional Docente, fundamentalmente el tema de la nueva educación pública que está hoy día muy mal organizada, que lo haremos por su intermedio, señor presidente, muy prontamente, pero para evitar lo que hoy día se llama hemorragia legislativa, frenesí. Francamente, haber discutido esto, que ya de suyo es complejo, junto con todo lo otro, hubiese sido virtualmente imposible. Otro aspecto a considerar, hay quienes señalan que estos elementos no han tenido nada que ver con la supremacía de la educación particular subvencionada sobre la pública. Bueno, las estadísticas no lo acompañan, porque si ustedes miran hacia atrás del 81 incluso, verían que la participación de los colegios subvencionados era estable en torno a menos de 20%, y es a partir de esta organización muy sui generis del sistema, y particularmente a partir del copago, que se hizo en democracia, es que ha surgido la educación particular subvencionada como el ave fénix, de ser marginal a ser dominante. Claramente aquí hay inequidad competitiva y eso es lo que explica, junto a otras cosas, pero nosotros creemos uno de los aspectos centrales de por qué la educación pública está con problemas. Los recursos que estamos aportando son recursos adicionales que también van a la educación pública. Vean ustedes que en el año 3 la educación pública que no cobra copago, por efecto del fin del copago va a estar recibiendo del orden de los 350 millones de dólares anuales adicionales. Desde luego que también la particular subvencionada, porque tienen que reemplazar el copago de la familia. Y creo que ya he agregado todo esto, estaría redundando sobre lo mismo. A partir de junio del 2014, nosotros también
Estableceremos un proceso de diálogo abierto con la ciudadanía y distintos actores sociales, porque nos parece que es fundamental, amén de este proyecto que creemos que va a la base de un buen sistema de incentivo en la educación, fortalecer nuestra educación pública, en que este proyecto de ley es condición necesaria pero no suficiente. Con eso cumpliremos, señor presidente, las metas de los primeros 100 días. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La presentación está disponible para todos y todas.